Cientos de personas se reunieron el jueves en Minneapolis para hacer un último homenaje a Daunte Wright. El joven afroestadounidense de 22 años fue asesinado el 11 de abril por una mujer policía blanca durante un control de tráfico rutinario que quedó registrado en video. Nunca imaginé que estaría parada aquí. Los roles deberían estar completamente invertidos. Mi hijo debería estar enterrándome. Kim Potter, la policía de 48 años que efectuó el disparo mortal, fue detenida y acusada de homicidio culposo. Ella asegura que confundió su arma con su dispositivo inmovilizador Taser. La ceremonia se celebra 2 días después del fallo pronunciado en el juicio a Derek Chauvin, el policía blanco condenado por el asesinato de George Floyd, también en Minneapolis el año pasado. El reverendo Al Sharpton, figura de la lucha por los derechos civiles, pronunció la oración fúnebre como ya lo hizo por Floyd, cuya familia estaba en la sala. La redacción nacional dirigida por él mismo se hizo cargo del costo del funeral de Wright, quien murió mientras se llevaba a cabo el juicio contra Chauvin. Hay una confusión en este país entre la paz y la tranquilidad. A algunos de nosotros se nos dice que nos callemos y nos quedemos tranquilos. Y llaman a eso paz. Pero la paz es la presencia de la justicia. No pueden decirnos que nos callemos y suframos. La muerte de Daunte Wright generó protestas durante 7 noches consecutivas en Brooklyn Center, donde tuvo lugar la tragedia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que abrirá una investigación civil para determinar si la policía de Minneapolis hace uso excesivo de la fuerza de manera sistemática o si ejerce sus poderes de manera inconstitucional o ilegal.